La nieve caía sin piedad esa noche, cada copo como una diminuta daga helada que atravesaba la oscuridad de la naturaleza salvaje de Alaska. La mayoría de la gente se refugiaba en sus cálidos hogares, sin saber que un milagro estaba a punto de ocurrir en las profundidades del bosque, una historia que desafiaría todo lo que creemos saber sobre la relación entre depredadores y presas, entre animales salvajes y la vulnerable vida humana. Si alguna vez te has sentido abandonado, olvidado o creíste que la ayuda podía venir de los lugares más inesperados, esta historia te conmoverá de maneras que jamás imaginaste. A veces, cuando la compasión humana nos falla, la naturaleza interviene para recordarnos que el amor y la protección se encuentran en los guardianes más inesperados. La joven pareja llevaba horas conduciendo por el remoto paso de montaña, con su relación ya fracturada sin remedio tras meses de amargas discusiones y promesas incumplidas. Sara, con apenas 19 años y 8 meses de embarazo, estaba sentada en el asiento del copiloto agarrándose el vientre hinchado, con las lágrimas helándose en las mejillas, mientras la calefacción del coche luchaba contra el frío brutal del exterior. Su novio Marcus agarraba el volante con los nudillos blancos, la mandíbula apretada en esa expresión familiar de fría determinación que se había vuelto demasiado común en las últimas semanas. El embarazo no había sido planeado, y ninguno de los dos se sentía preparado para la responsabilidad que se acercaba rápidamente. Lo que empezó como una discusión sobre su futuro se había convertido en la peor pelea de su problemática relación. Voces que se alzaban por encima del aullido del viento exterior, hasta que se dijeron palabras que ya no podrían retractarse. «Ya no puedo más», gritó Marcus por encima de la tormenta. «No estoy listo para ser padre. Esto nunca debió suceder». Las palabras impactaron a Sara como golpes físicos, cada sílaba diseñada para herirla, para alejarla, para hacer que la insoportable situación desapareciera de alguna manera. Ella le había rogado que detuviera el coche y hablara de las cosas como adultos racionales, pero Marcus ya no podía razonar, consumido por el pánico y el deseo desesperado de escapar de un futuro que lo aterrorizaba. El coche derrapó ligeramente sobre la carretera helada mientras pisaba con más fuerza el acelerador, como si la velocidad pudiera superar la realidad de la situación. El accidente ocurrió tan repentinamente que ninguno de los dos tuvo tiempo de reaccionar. Un enorme alce, desorientado por la ventisca y cegado por los faros, se tambaleó hacia la estrecha carretera de montaña justo cuando Marcus tomaba una curva cerrada, demasiado rápido para las peligrosas condiciones. El impacto hizo que su pequeño coche se saliera del asfalto y cayera por un terraplén empinado, con el metal chirriando contra la roca y el hielo al rodar en la oscuridad. Cuando el mundo finalmente dejó de moverse, un silencio inquietante se apoderó de los restos, roto solo por el suave siseo del vapor que escapaba y el susurro incesante de la nieve que caía. Sara fue la primera en recuperar la conciencia, con el cuerpo atormentado por un dolor que parecía provenir de todas partes a la vez. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca, y cuando intentó moverse, una punzada de agonía le recorrió el brazo izquierdo. El coche había quedado de lado contra un grupo de pinos, con el parabrisas cubierto de telarañas, pero milagrosamente intacto, y la puerta del copiloto aplastada hacia adentro por el impacto. Vio a Marcus desplomado sobre el volante, con la sangre filtrándose por un corte en la frente, respirando superficial pero constante. A su alrededor, el bosque se extendía interminable en todas direcciones, un páramo helado donde las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación, incluso en las mejores condiciones. Mientras Sara se esforzaba por evaluar la situación, sintió la primera contracción inconfundible que le apretaba el abdomen como una tenaza. El bebé venía, semanas antes de lo esperado, provocado por el trauma del accidente y el estrés de sus circunstancias imposibles. Intentó despertar a Marcus, sacudiéndole el hombro con la mano sana, llamándolo con creciente desesperación, pero él permanecía inconsciente, perdido en ese lugar oscuro al que a veces conducen las lesiones en la cabeza. Las contracciones eran cada vez más rápidas, cada una más intensa que la anterior, y Sara comprendió con creciente horror que iba a dar a luz sola en medio de la nada, sin ayuda médica, sin un refugio cálido y sin garantías de que alguien las encontrara. El parto avanzó a una velocidad aterradora, como si el bebé percibiera el peligro de la situación y ansiara escapar de los confines del útero
a pesar del mundo hostil que la esperaba afuera. Sara había asistido a clases de preparación al parto, había leído todos los libros, había imaginado este momento en una habitación de hospital estéril, rodeada de profesionales médicos competentes, no atrapada en un coche destrozado mientras una ventisca rugía a su alrededor. Se mordió la manga de la chaqueta para ahogar sus gritos, no queriendo despertar a Marcus en su estado actual, sin estar segura de poder soportar su pánico sumado al suyo propio. Cuando el bebé finalmente llegó, deslizándose al mundo con una oleada de fluidos y dolor que dejó a Sara sin aliento, su primera emoción no fue alegría, sino un miedo abrumador. El bebé era tan pequeño, tan frágil, su piel teñida de azul por el frío y la falta de oxígeno. Lo envolvió rápidamente en su abrigo, apretándolo contra su pecho, intentando compartir el poco calor corporal que le quedaba. Pero la temperatura dentro del coche bajaba rápidamente. Su aliento era visible en pequeñas bocanadas de vapor, y supo con una certeza aterradora que ninguno de los dos sobreviviría la noche sin ayuda. Marcus se movió brevemente al amanecer, abriendo los ojos para mirar a Sara con confusión y creciente alarma. Ver al bebé pareció despertar en él una especie de claridad desesperada, y por un instante, Sara se permitió esperar que la conmoción le hubiera cambiado la perspectiva, que la realidad de su hijo despertara algún instinto paternal. En cambio, Marcus miró al bebé con algo cercano a la repulsión, con el rostro contorsionado por una emoción que Sara no pudo identificar, pero que la heló más que el viento ártico que se filtraba por las ventanas rotas. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz ronca y extrañamente distante. «Tenemos que buscar ayuda». Sara asintió con entusiasmo, abrazando al bebé con más fuerza, dispuesta a seguirlo a cualquier parte si eso significaba la supervivencia de su hijo. Pero mientras Marcus luchaba por salir de los escombros, mientras observaba el terreno inexplorado que los rodeaba, algo cambió en su expresión. La mirada que dirigió a Sara y al bebé no reflejaba determinación por salvar a su familia, sino cálculo, una evaluación de las probabilidades y decisiones basadas en la fría practicidad en lugar del amor. «El bebé nos retrasará», dijo en voz baja, apenas audibles por encima del viento. «Es demasiado pequeño, demasiado débil. De todas formas, no sobrevivirá». Sara lo miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que oía. «Tenemos más posibilidades sin él», continuó Marcus, con la voz cada vez más fuerte al convencerse de la lógica. «Podemos pedir ayuda y volver». Pero Sara vio la verdad en sus ojos. Vio que ya había aceptado la idea de dejar atrás a su hijo, de alejarse de la responsabilidad que nunca había deseado. La discusión que siguió fue breve pero acalorada, conducida en ásperos susurros para no perturbar al bebé, que finalmente se había quedado dormido, exhausto. Sara se negó a abandonar a su hijo, se negó siquiera a considerar una posibilidad tan monstruosa, mientras que Marcus se agitaba cada vez más, insistiendo en que quedarse significaba la muerte segura para todos. Al final, tomó la decisión que lo atormentaría el resto de su vida, si es que vivía lo suficiente como para ser atormentado por algo. Besó a Sara una vez en la frente, un gesto que pareció más una disculpa que cariño, y salió de los escombros hacia la tormenta. «Voy a buscar ayuda», le gritó, pero sus palabras se las llevó el viento, y Sara supo con terrible certeza que no volvería a verlo. Vio su figura desaparecer en la nada blanca, tragada por la ventisca como si nunca hubiera existido, dejándola sola con un bebé recién nacido en condiciones que desafiarían incluso a los supervivientes más experimentados. No pasó inadvertida para ella la ironía de que el hombre que había dicho amarla, que había compartido su cama y sus sueños, la hubiera abandonado más completamente que cualquier extraño. Al amanecer gris y sin vida el segundo día, las fuerzas de Sara comenzaron a flaquear. No había comido desde antes del accidente. Había perdido sangre durante el parto, y el esfuerzo constante por mantener caliente al bebé le estaba quitando las pocas energías que le quedaban. El bebé también se estaba debilitando. Sus llantos se volvían más débiles, sus movimientos menos frecuentes. Sara sabía que su leche se estaba agotando por el estrés y la deshidratación. Sabía que incluso si sobrevivían al frío, la inanición los reclamaría pronto. El coche les proporcionaba cierta protección contra el viento, pero distaba mucho de ser impermeable. Y la nieve derretida había creado charcos de agua helada que parecían empapar cada prenda de ropa, cada manta,
cada intento de abrigarse. Fue entonces, en su hora más oscura, mientras sostenía a su bebé moribundo y contemplaba la cruel ironía de traer vida al mundo solo para verla desvanecerse, que escuchó el sonido que lo cambiaría todo. Un gemido bajo, casi humano en su tono, proveniente de algún lugar fuera del accidente. Al principio, Sara pensó que podría estar alucinando, su mente creando sonidos de rescate donde no lo sabía. Pero el gemido volvió a sonar, más cerca esta vez, seguido del suave crujido de patas sobre la nieve. A través del parabrisas agrietado, vio una forma moviéndose en el paisaje blanco, y su corazón dejó de latir por un instante aterrador. La criatura que emergió de la nieve arremolinada no era lo que ella esperaba. No se trataba de un perro de rescate enviado por equipos de búsqueda, ni de un animal doméstico perdido en la naturaleza. A solo 6 metros de los restos, se encontraba un lobo, más grande que cualquiera que hubiera visto en documentales o fotografías de la naturaleza. Su espeso pelaje invernal era una mezcla de plata y gris carbón, casi luminiscente contra la nieve blanca prístina. De su enorme cuerpo se elevaba vapor en el aire gélido, y sus ojos ámbar parecían brillar con una inteligencia a la vez extraña y extrañamente familiar. El primer instinto de Sara fue puro terror. Todas las historias de la infancia sobre lobos y su naturaleza depredadora inundaron su conciencia mientras apretaba a su bebé con más fuerza contra su pecho. El lobo permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera estudiando la extraña escena. Sara veía cómo sus fosas nasales se dilataban al percibir su olor, cómo sus orejas se movían con cada pequeño sonido del bebé. Contuvo la respiración, temerosa de que cualquier movimiento desencadenara un ataque, que convirtiera este momento de observación mutua en algo mucho más mortal. Pero a medida que los segundos se convertían en minutos, algo extraordinario ocurrió. La postura del lobo comenzó a cambiar, pasando de una cautela alerta a algo que parecía casi curiosidad, o quizás incluso preocupación. Lentamente, con movimientos tan deliberados que parecían casi ceremoniales, el lobo comenzó a acercarse a los restos. Sara observó con fascinación y creciente terror cómo la magnífica criatura se abría paso con cuidado entre los escombros esparcidos por el lugar del accidente, sin apartar la vista de ella ni del bebé. A cada paso que se acercaba, podía ver más detalles de este inesperado visitante. Cicatrices cruzaban el hocico y los hombros del lobo, evidencia de una vida vivida en la inhóspita naturaleza, batallas libradas y superadas. Tenía una oreja mellada, probablemente de un encuentro con otro depredador, y una ligera cojera en su andar sugería viejas heridas que nunca sanaron del todo. Cuando el lobo llegó a la parabrisas roto, se detuvo de nuevo, tan cerca que Sara pudo verse reflejada en sus inteligentes ojos. El bebé eligió ese momento para agitarse en sus brazos, emitiendo un débil llanto que en el silencio del bosque sonó tan fuerte como un grito. El corazón de Sara latía con fuerza mientras esperaba la reacción del lobo, esperando que enseñara los dientes, que viera cómo el instinto depredador se apoderaba de él. En cambio, ocurrió algo extraordinario. La expresión del lobo pareció suavizarse, y sus orejas se adelantaron en lo que solo podría describirse como un gesto atento. Volvió a gemir, pero esta vez el sonido fue diferente, menos interrogativo y más receptivo, como si intentara comunicar algo específico. Sara se encontró mirando fijamente a los ojos del lobo y viendo algo que nunca esperó encontrar allí. No había hambre, ni cálculo depredador, ni amenaza. En cambio, había algo que se parecía notablemente a la empatía, un reconocimiento del sufrimiento y la vulnerabilidad que trascendía las fronteras de las especies. El lobo pareció comprender que ella y su cría no eran presas para ser cazadas, sino criaturas en apuros, seres que necesitaban ayuda en lugar de daño. Fue un momento de comunicación que trascendió por completo el lenguaje, un encuentro de mentes que hablaba de algo más profundo que la comprensión humana. Cuando el viento arreció de nuevo, arrastrando nieve fresca por las ventanas rotas y haciendo que Sara temblara incontrolablemente, el lobo hizo algo que desafió todo lo que creía saber sobre animales salvajes. Empezó a rodear los escombros, no con el acecho de un depredador, sino formando lo que parecía un perímetro protector, como si estableciera un límite contra otras amenazas potenciales. Cada vez que completaba un circuito,
Se detenía en el parabrisas y los miraba a ella y al bebé. Esos ojos ámbar parecían evaluar su estado, medir su nivel de angustia. La temperatura seguía bajando a medida que se acercaba la noche y Sara sentía que sus fuerzas se le escapaban como agua entre los dedos. El bebé había dejado de llorar, lo que la asustaba más que su angustia anterior. Sabía que la hipotermia los estaba afectando a ambos, que sin intervención no volverían a ver el amanecer. Su visión se estaba volviendo borrosa, sus pensamientos cada vez más desconectados, cuando se dio cuenta de que el lobo había dejado de dar vueltas y ahora estaba tumbado justo delante del coche, de forma que su gran cuerpo impedía que el viento llegara al parabrisas roto. A medida que la conciencia comenzaba a desvanecerse, Sara sintió una extraña sensación de paz que la invadía. Si estas iban a ser sus últimas horas, al menos no estarían solos. La presencia del lobo, por inexplicable que fuera, le brindó un consuelo que nunca esperó encontrar. Había algo profundamente conmovedor en esta criatura salvaje que decidió quedarse con ellos, compartir su vigilia en la noche más oscura, mientras el sueño o algo más profundo la reclamaba. El último pensamiento lúcido de Sara fue asombro ante las misteriosas maneras en que la compasión podía manifestarse, incluso en el corazón de la naturaleza, incluso en la forma de una criatura que debería haber sido su enemiga. El lobo permaneció inmóvil toda la noche, como un centinela contra la tormenta. Su espeso pelaje se fue cubriendo de nieve hasta parecer una formación natural, parte del paisaje. Pero sus ojos nunca se cerraron, nunca dejaron de observar el coche y su preciada carga. Cuando el llanto del bebé se debilitaba, el lobo gemía suavemente en respuesta, como si ofreciera todo el consuelo posible. Cuando la respiración de Sara se volvía tan superficial que apenas se oía, la criatura cambiaba ligeramente de posición, manteniendo siempre su postura protectora, pero adaptándose para protegerse mejor de los elementos. Cuando la primera luz pálida del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes de tormenta, tiñendo el paisaje nevado de tonos grises y plateados, el lobo finalmente se movió. Se levantó lentamente, sacudiéndose la nieve acumulada del pelaje, y se acercó al parabrisas una vez más. Lo que sucedió a continuación sería descrito por testigos como imposible. Un comportamiento tan alejado de los patrones normales de comportamiento de los lobos que los expertos en vida silvestre tendrían dificultades para explicarlo. El enorme animal comenzó a cavar, usando sus poderosas patas para despejar la nieve del coche, creando pequeños canales para la circulación del aire y eliminando el peso que amenazaba con derrumbar lo que quedaba de la estructura del vehículo. Cuando Sara volvió a abrir los ojos, el mundo había cambiado de maneras que parecían incomprensibles. La ventisca había pasado, dejando atrás un paisaje transformado por una nieve blanca e inmaculada que se extendía infinitamente en todas direcciones, interrumpida solo por las oscuras siluetas de los pinos que se alzaban hacia un pálido cielo matutino. El silencio era profundo, esa clase de quietud profunda que solo existe en la naturaleza después de una tormenta, cuando incluso el viento contiene la respiración. Pero lo que más impactó a Sara no fue la belleza del paisaje exterior, sino el hecho de que aún estuviera viva para presenciarlo. El bebé en sus brazos respiraba con regularidad. Su piel ya no era del aterrador azul de la hipotermia, sino de un rosa saludable que denotaba una calidez que se mantenía contra todo pronóstico. Le tomó varios instantes comprender lo que veía al mirar por el parabrisas. El lobo seguía allí, pero ya no estaba solo. Enroscados alrededor del coche, formando un semicírculo protector, había otros 3 lobos. Sus gruesos pelajes invernales estaban cubiertos de nieve y su aliento creaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. El lobo original, al que Sara había empezado a considerar su guardián, estaba situado más cerca del parabrisas, con su enorme cuerpo pegado al cristal, como si intentara compartir su calor con los humanos del interior. Los demás mantenían una distancia respetuosa, pero claramente formaban parte de un esfuerzo coordinado. Sus ojos alerta y sus posturas sugerían que estaban de guardia en lugar de cazar. La mente de Sara luchaba por procesar lo que presenciaba. Todo lo que había aprendido sobre el comportamiento de los lobos le decía que esta situación era imposible. Se suponía que los lobos temían a los humanos y evitaban el contacto siempre que era posible. Eran depredadores, impulsados por el hambre y el instinto territorial, no por la compasión de sus cuidadores.
Sin embargo, la evidencia ante sus ojos contradecía todas sus suposiciones sobre estas magníficas criaturas. No solo se habían abstenido de hacerles daño a ella y a la cría en sus momentos más vulnerables, sino que habían trabajado activamente para mantenerlos con vida durante la noche. El bebé se movía en sus brazos, emitiendo suaves sonidos que, de alguna manera, se diferenciaban del débil llanto del día anterior. Eran los sonidos normales de un recién nacido sano, que exigía atención, buscaba alimento. Sara se dio cuenta con asombro de que su leche había regresado. Su cuerpo, de alguna manera, encontraba los recursos para alimentar a su hijo a pesar del trauma y las privaciones de los últimos días. Mientras preparaba al bebé para mamar, el lobo más cercano al parabrisas levantó la cabeza, observando la interacción con lo que solo podía describirse como aprobación. Sus ojos ámbar reflejaban una satisfacción que parecía casi humana en su profundidad. La comida fue interrumpida por un sonido que hizo que el corazón de Sara saltara de esperanza y terror a partes iguales. A lo lejos, oía el rítmico golpeteo de las hélices del helicóptero, cada vez más fuerte a medida que la aeronave se acercaba a su ubicación. El equipo de búsqueda y rescate finalmente había llegado, atraído por la baliza de emergencia que había olvidado que estaba integrada en el sistema GPS de su coche. Los lobos también lo oyeron, girando la cabeza al unísono hacia el sonido, tensando sus cuerpos con la cautela de las criaturas salvajes ante un ruido mecánico desconocido. Sara observó fascinada cómo la manada parecía comunicarse mediante un lenguaje corporal sutil y sonidos apenas audibles. El lobo original, claramente el líder, se puso de pie y se alejó unos pasos del coche, colocándose desde donde podía ver tanto el helicóptero que se acercaba como los restos. Los demás lo siguieron, creando una formación dispersa que, de alguna manera, lograba ser protectora y a la vez inofensiva. Era como si comprendieran que la ayuda humana estaba en camino y se prepararan para ceder su custodia a cuidadores más adecuados. El piloto del helicóptero divisó fácilmente el lugar del accidente desde el aire. Los brillantes colores del coche destrozado se destacaban con nitidez contra la nieve blanca. Pero lo que vio mientras volaba en círculos para el aterrizaje quedaría grabado en su memoria para el resto de su carrera. En lugar de encontrar víctimas sucumbiendo a la intemperie, como esperaba tras recibir informes de la pareja desaparecida, presenció una escena que desafiaba toda explicación. Una joven y su bebé recién nacido estaban claramente vivos y moviéndose entre los restos, mientras una manada de lobos mantenía lo que solo podría describirse como una vigilia protectora alrededor del lugar del accidente. El piloto, Jake Morrison, llevaba más de 15 años realizando misiones de búsqueda y rescate en Alaska. Había visto todo lo que la naturaleza podía ofrecer a los viajeros varados. Había rescatado a supervivientes de situaciones que deberían haber sido fatales, y también había encontrado a muchos que no habían tenido la misma suerte. Pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que veía a continuación. Al aterrizar el helicóptero en una zona despejada a unos 50 metros de los restos, vio a los lobos observando su llegada con ojos inteligentes, alerta, pero no agresivos, como si evaluaran si estos recién llegados representaban una amenaza o la ayuda que sus protegidos necesitaban con tanta urgencia. El equipo de rescate que salió del helicóptero estaba compuesto por Jake, la paramédica Lisa Chen y el experto en supervivencia en la naturaleza Robert Fraser. Los tres eran profesionales experimentados, entrenados para cualquier escenario de emergencia imaginable, pero se movieron con una cautela inusual al acercarse al lugar del accidente. Los lobos no hicieron ademán de huir, algo sin precedentes en su experiencia conjunta. Los lobos salvajes solían desaparecer a la primera señal de presencia humana, desapareciendo en el bosque como sombras. Sin embargo, estos animales permanecieron en su posición, observando a los humanos con una atención que sugería evaluación en lugar de miedo. Lisa llegó primero al coche. Su formación médica anuló cualquier preocupación por la inusual situación con la fauna. A través del parabrisas roto, pudo ver a Sara sosteniendo al bebé. Ambos parecían estar en muy buen estado considerando las circunstancias. «Me llamo Lisa, soy paramédica», gritó con voz tranquila y profesional. «¿Me oyes? ¿Estás herida?» La respuesta de Sara fue apenas un susurro, con la voz ronca por la deshidratación y la exposición, pero sus palabras fueron claras. «El bebé»,
dijo. Por favor, ayúdalo. Mientras Lisa comenzaba su evaluación, trabajando con cuidado para extraer a Sarah y al bebé de los escombros, se percató cada vez más de la presencia de la manada. Los animales no se habían retirado mientras ella trabajaba, pero tampoco habían interferido. En cambio, parecían observar la operación de rescate con la misma atención protectora que habían mostrado durante toda la noche. El lobo más grande, el que estaba más cerca del coche, permaneció completamente inmóvil, salvo por el movimiento constante de sus ojos, que seguía cada acción del equipo de rescate. Robert Fraser, el experto en supervivencia, se encontró estudiando la escena con fascinación profesional. La evidencia de lo ocurrido estaba claramente escrita en la nieve alrededor del lugar del accidente. Podía ver dónde los lobos habían creado caminos alrededor del coche, dónde se habían posicionado para bloquear el viento, dónde habían trabajado para despejar la nieve de zonas críticas. Los patrones en la nieve contaban la historia de una acción deliberada y coordinada que iba mucho más allá del comportamiento animal normal. Lisa, dijo, en voz baja, tienes que ver esto. Estos animales han estado trabajando activamente para mantener con vida a estas personas. El proceso de extracción fue lento y delicado. Sarah sufría hipotermia moderada, deshidratación y agotamiento, pero sus signos vitales eran estables. Milagrosamente, el bebé no mostraba ningún signo de lesión por frío. Su temperatura era normal, respiraba con claridad, y sus reacciones eran las adecuadas para un recién nacido de su edad. Lisa había visto suficientes casos de exposición en bebés como para saber que este resultado debería haber sido imposible, dadas las condiciones y la duración de su terrible experiencia. Sin embargo, aquí estaba un bebé sano que, de alguna manera, había sobrevivido a temperaturas bajo cero con solo el calor corporal de su madre y ropa improvisada para protegerse. Mientras se preparaban para transportar a Sarah y al bebé al helicóptero, ocurrió algo extraordinario. La manada de lobos comenzó a moverse, pero no en retirada. En mínima cambio, formaron una escolta dispersa, caminando en paralelo al equipo de rescate mientras avanzaban por la nieve. Jake Morrison, observando desde el helicóptero, se encontró buscando su cámara, sabiendo que nadie creería esta escena sin evidencia fotográfica. La imagen de personal de rescate uniformado caminando por el desierto acompañado por una manada de lobos era tan surrealista que parecía sacada de un cuento de hadas o de un documental sobre la naturaleza. ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que la naturaleza reveló su compasión oculta, en el que los animales mostraron una capacidad de cuidado que te conmovió de forma inesperada? Si alguna vez has experimentado o presenciado el extraordinario vínculo entre los humanos y la vida silvestre, o has sentido que los animales comprenden nuestro dolor de maneras que nunca imaginamos, escribe milagro en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita creer que la ayuda y la protección pueden provenir de las fuentes más inesperadas, incluso en nuestros momentos más difíciles. En el helicóptero, los lobos finalmente detuvieron su escolta, situándose a lo que parecía una distancia respetuosamente calculada de la intrusión mecánica en sus dominios. Sarah, ahora envuelta en mantas de emergencia y con una vía intravenosa que le proporcionaba los fluidos que tanto necesitaba, se giró para mirar a sus improbables guardianes por última vez. El lobo más grande, su protector original, se encontraba apartado de los demás, con la mirada fija en ella, con una intensidad que parecía quemar el espacio que los separaba. Por un instante que duró una eternidad, la mujer y el lobo se miraron en una comunicación silenciosa, una despedida que trascendió las especies y tocó algo profundo en ambos seres. «Espera», le susurró Sarah a Lisa, con la voz más fuerte ahora gracias al apoyo médico. «Necesito darles las gracias». Lisa parecía insegura, mirando a Jake y Robert en busca de orientación. Esto no formaba parte de ningún protocolo que hubieran estudiado. Pero claro, nada en este rescate seguía patrones normales. «Solo un momento», asintió Lisa, comprendiendo que algunas cosas importaban más que los procedimientos. Con el apoyo del paramédico, Sarah se puso de pie con las piernas temblorosas y enfrentó a la manada de lobos. Lo que sucedió a continuación sería descrito de forma diferente por cada testigo, pero todos coincidieron en los hechos esenciales. Sarah levantó la mano en un gesto, que era en parte saludo, en parte bendición, en parte expresión de gratitud indescriptible.
Los lobos respondieron con un sonido que ningún miembro del equipo de rescate había oído jamás, un aullido armonioso que parecía provenir de los 4 animales simultáneamente. No era una llamada de caza ni un anuncio territorial, sino algo completamente distinto, algo que sonaba sorprendentemente como una canción de despedida y bendición. Mientras el helicóptero despegaba, llevando a Sarah y a su bebé hacia un lugar seguro y con atención médica, el equipo de rescate observó por las ventanas cómo la manada de lobos se mantenía en posición hasta que la aeronave desapareció sobre la línea de árboles. Jake Morrison, volando por la misma ruta que había recorrido cientos de veces, se encontró viendo la naturaleza con nuevos ojos. La vasta extensión de bosque y montaña no era solo un entorno hostil que ponía a prueba la capacidad humana de supervivencia, sino un ecosistema vivo donde la compasión y la cooperación podían coexistir en formas más misteriosas y hermosas de lo que jamás había imaginado. El vuelo al hospital de Anchorage duró 2 horas, durante las cuales Lisa monitoreó cuidadosamente a ambos pacientes. La recuperación de Sarah progresó de forma constante gracias a la intervención médica, y su cuerpo respondió bien al calor, los líquidos y las calorías. El bebé, a quien Sarah decidió llamar Gabriel en honor al ángel guardián, que según ella los había cuidado, no mostró efectos secundarios de su terrible experiencia. Su peso era adecuado para su edad gestacional, sus reflejos eran normales, y su salud general era notablemente buena considerando las circunstancias de su nacimiento y sus primeras horas de vida. Durante el vuelo, Sarah se encontró intentando explicar al equipo médico lo sucedido, cómo los lobos no solo se habían abstenido de hacerles daño, sino que habían trabajado activamente para salvarles la vida. Describió cómo el lobo líder se había posicionado para bloquear el viento, cómo la manada se había turnado para mantener un perímetro de protección alrededor del lugar del accidente, cómo parecían entender que ella y Gabriel necesitaban ayuda en lugar de depredación. Su relato fue recibido con cortesía profesional, pero pudo ver el escepticismo en los ojos del equipo médico. Lo que describía contradecía todo lo que sabían sobre el comportamiento de los lobos. Fue Robert Fraser, el experto en supervivencia, quien finalmente apoyó la historia de Minomes Incidences. Sarah, he pasado 30 años en la naturaleza de Alaska, dijo en voz baja. He rastreado lobos, estudiado su comportamiento, documentado sus interacciones con los humanos. Lo que presenciamos hoy no tenía precedentes, pero la evidencia era inconfundible. Esos animales no estaban cazando ni buscando comida, estaban cuidando. Hizo una pausa, contemplando el paisaje. A veces, la naturaleza nos sorprende con muestras de inteligencia y compasión que desafían nuestras suposiciones sobre los límites entre las especies. La noticia del rescate se difundió rápidamente por las pequeñas comunidades del centro de Alaska, gracias a la red informal que existe en lugares donde eventos inusuales se convierten en historias compartidas en cuestión de horas. Los relatos de la tripulación del helicóptero fueron corroborados por fotografías que Jake Morrison había tomado durante el rescate, imágenes que mostraban a la manada de lobos vigilando mientras Sarah y Gabriel eran evacuados. Las cadenas de televisión locales recogieron la noticia, presentándola como una conmovedora historia de supervivencia contra todo pronóstico, aunque la mayoría de los reportajes se centraron en la valentía y la determinación de Sarah, en lugar del papel de sus inesperados guardianes. La doctora María Santos, la pediatra que examinó a Gabriel a su llegada al hospital, quedó desconcertada por el excelente estado del bebé. Los bebés nacidos en circunstancias traumáticas, especialmente aquellos expuestos a frío extremo durante periodos prolongados, suelen mostrar múltiples signos de sufrimiento. Gabriel no presentó ninguno de los síntomas esperados. Su regulación térmica era perfecta, su tono muscular normal y sus respuestas neurológicas completamente adecuadas. Es casi como si lo hubieran mantenido en condiciones óptimas durante toda la experiencia, le dijo a Sarah durante el examen. Pase lo que pase, funcionó mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos haberle proporcionado en un hospital. La historia podría haber permanecido como una curiosidad local, contada una y otra vez en los bares y cafeterías de los pequeños pueblos de Alaska, de no ser por la intervención del Dr. James Whitehorse, biólogo de vida silvestre especializado en el comportamiento de los lobos, quien por casualidad leyó sobre el rescate en el Anchorage Daily News.
el Dr. Whitehorse había dedicado décadas al estudio de las manadas de lobos en Norteamérica, documentando sus estructuras sociales, patrones de caza y comportamientos territoriales. El relato de lobos que proporcionaban cuidados constantes a seres humanos era tan inusual que se sintió obligado a investigarlo personalmente. 3 días después del rescate, el Dr. Whitehorse voló al lugar del accidente con un pequeño equipo de investigación, con la esperanza de encontrar evidencia que explicara el comportamiento sin precedentes. Lo que descubrieron en la nieve alrededor de los restos del avión respaldó y amplió el relato de Sarah de maneras que dejaron a los científicos con dificultades para encontrar explicaciones. El patrón de huellas mostraba que los lobos habían mantenido una presencia organizada alrededor del coche durante un periodo prolongado, con claras evidencias de una gestión deliberada de la nieve y la creación de una barrera contra el viento. Más intrigante aún, encontraron indicios de que la manada había traído comida al lugar, pequeñas presas que habían sido cazadas pero no consumidas, como si los lobos hubieran estado recolectando recursos por si los humanos eran capaces de comérselas. Las muestras de pelo y las pruebas de ADN confirmaron que los lobos pertenecían a una manada que había sido supervisada de forma flexible por los servicios de vida silvestre durante varios años. El grupo estaba formado por una pareja alfa y 2 adultos jóvenes, todos en excelente estado de salud y con patrones de comportamiento normales en todas las observaciones previas. No había nada en su historial conocido que sugiriera interacciones inusuales con humanos, ni informes previos de comportamiento anormal, ni signos de habituación a la presencia humana. Eran, según todos los indicios, una típica manada de lobos salvajes que vivía según los patrones de su especie. El descubrimiento más significativo se produjo cuando el equipo del Dr. Whitehorse analizó los patrones térmicos preservados en la nieve compactada alrededor del lugar del accidente. Mediante fotografía infrarroja y equipo especializado, pudieron reconstruir la posición de los lobos a lo largo de la crítica noche. Los datos revelaron algo que desafió las suposiciones fundamentales sobre el comportamiento y la inteligencia animal. La manada no se había reunido simplemente alrededor del coche al azar, sino que había creado lo que solo podría describirse como un sistema coordinado de gestión térmica. Cada lobo se había posicionado en un punto específico donde su calor corporal tendría el máximo efecto en la temperatura interior del vehículo, trabajando en conjunto para crear un microclima que literalmente había salvado 2 vidas humanas. La doctora Elena Vázquez, especialista en comportamiento animal de la Universidad de Alaska que participó en la investigación, dedicó horas a estudiar la evidencia fotográfica y los patrones de huellas. Su informe preliminar contenía observaciones que posteriormente se publicarían en varias revistas científicas de prestigio, lo que cambió radicalmente la comprensión de las capacidades cognitivas de los lobos salvajes por parte de los investigadores. Lo que observamos aquí no es un comportamiento instintivo, explicó a un grupo de colegas. Se trata de una resolución de problemas compleja que requiere comprensión de causa y efecto, razonamiento espacial y, lo más notable, empatía entre especies. Estos animales reconocieron una crisis de supervivencia en criaturas que debería haber sido irrelevante para sus propias vidas, y desarrollaron e implementaron una solución coordinada. La historia cobró relevancia nacional cuando Jake Morrison, el piloto del helicóptero, compartió sus fotografías y relato con una revista de vida silvestre. Las imágenes eran impactantes e irrefutables, mostrando a la manada de lobos manteniendo su formación protectora alrededor del equipo de rescate, con un lenguaje corporal que demostraba claramente cooperación en lugar de amenaza. El artículo principal de la revista, titulado Guardianes de la Naturaleza, desató debates en las comunidades científicas de todo el mundo. Los escépticos argumentaban que el comportamiento podría explicarse por la curiosidad o las respuestas territoriales, pero la evidencia de que algo mucho más profundo había ocurrido en ese remoto bosque de Alaska era cada vez mayor. Mientras tanto, Sarah y Gabriel se recuperaban en el hospital bajo el cuidado de profesionales médicos que seguían desconcertados por su excelente estado. El pediatra de Gabriel, el Dr. Santos, realizó pruebas exhaustivas para intentar comprender cómo un recién nacido había sobrevivido a la exposición prolongada a temperaturas bajo cero, sin signos de lesiones por frío ni complicaciones del desarrollo. Todos los indicadores médicos sugerían que el bebé se había mantenido en óptimas condiciones durante toda la experiencia,
como si hubiera sido atendido en una unidad de cuidados intensivos neonatales de última generación, en lugar de entre los restos de un coche en medio de una tormenta de nieve. Sarah se encontró lidiando con un desafío diferente mientras se recuperaba. La atención mediática era abrumadora para alguien que nunca había buscado publicidad, y las constantes solicitudes de entrevistas sobre su supervivencia milagrosa comenzaron a parecerle invasivas en lugar de celebratorias. Más difícil aún fue el escepticismo que encontró por parte de algunos profesionales médicos y periodistas, quienes claramente dudaban de su relato sobre el comportamiento de los lobos. La insinuación de que mentía o que había alucinado toda la experiencia debido al trauma y la hipotermia fue profundamente dolorosa, especialmente cuando sabía con absoluta certeza lo que había presenciado. Fue durante una de estas entrevistas particularmente difíciles que Sarah recibió una visita inesperada. El Dr. Whitehorse había viajado a Anchorage específicamente para reunirse con ella, trayendo consigo fotografías y datos de su investigación del lugar del accidente. Por primera vez desde el rescate, Sarah se encontró hablando con alguien que no solo creía su historia, sino que tenía pruebas científicas que la respaldaban. «No estás loca», le aseguró mientras revisaban juntos los datos de las imágenes térmicas. «Lo que le sucedió a ti y a Gabriel representa uno de los ejemplos más notables de cooperación interespecies jamás documentado. Tu relato no solo es creíble, sino que está respaldado por pruebas físicas irrefutables». La validación significó para Sarah más de lo que podía expresar. Durante días, había cuestionado sus propios recuerdos, preguntándose si el trauma y la desesperación habían distorsionado de alguna manera su percepción de los acontecimientos. Ver los datos científicos y comprender que el comportamiento de los lobos había sido medido y analizado por expertos le dio la confianza para hablar más abiertamente sobre su experiencia. Volvió a aceptar solicitudes de entrevistas, pero esta vez con la investigación del Dr. Whitehorse para respaldar su testimonio. Mientras tanto, Gabriel prosperaba de una forma que seguía asombrando a su equipo médico. Su aumento de peso era excelente, su desarrollo neurológico estaba por encima de los hitos normales, y su salud general era tan robusta que la doctora Santos empezó a preguntarse si las circunstancias únicas de sus primeros días habían beneficiado de alguna manera su desarrollo, en lugar de perjudicarlo. Existen teorías en medicina neonatal sobre la inoculación del estrés, le explicó a Sarah durante una de sus consultas. La idea de que la exposición controlada a factores estresantes leves puede de hecho fortalecer los sistemas fisiológicos. Pero el caso de Gabriel va más allá de todo lo que hemos documentado hasta ahora. A medida que la noticia se difundía internacionalmente, Sarah empezó a recibir mensajes de personas de todo el mundo que habían tenido sus propias experiencias con inesperados guardianes de animales. Un granjero de Montana escribió sobre cómo encontró a su hijo pequeño perdido, dormido bajo un árbol, protegido por una familia de ciervos salvajes que lo rodeaban. Una mujer en Canadá describió cómo un oso la guió a un lugar seguro cuando se perdió mientras hacía senderismo, permaneciendo con ella hasta que llegaron los equipos de rescate. Estas historias, a menudo descartadas como folclore o traumas mal recordados, cobraron repentinamente nueva credibilidad a la luz de la evidencia documentada de Alaska. El Dr. Whitehorse se encontró en el centro de una revolución científica que cuestionaba las antiguas creencias sobre la inteligencia y la capacidad emocional de los animales. Su equipo de investigación había crecido hasta incluir expertos de múltiples disciplinas, todos trabajando para comprender las implicaciones de lo que denominaron el incidente Gabriel. Los lobos seguían siendo monitoreados mediante collares de rastreo y cámaras remotas, y se estudiaba su comportamiento en busca de cualquier señal que pudiera explicar sus acciones sin precedentes. Lo que los investigadores descubrieron fue una manada que había recuperado patrones de comportamiento completamente normales tras el rescate. Cazaban según las estrategias típicas de los lobos, mantenían límites territoriales estándar y no mostraban un interés inusual en la actividad o presencia humana. Era como si su periodo de tutela hubiera sido una desviación temporal de sus instintos normales, desencadenada por circunstancias específicas que habían activado un nivel más profundo de conciencia o compasión. 3 meses. Después del rescate, Sarah tomó una decisión que sorprendió a todos sus conocidos. Anunció su intención de regresar a Alaska para siempre, para criar a Gabriel en la naturaleza que les había salvado la vida. La decisión parecía inexplicable para su familia y amigos,
quienes no entendían por qué querría permanecer en un lugar que casi la había matado. Pero Sarah sentía una conexión con la tierra y sus criaturas que trascendía toda explicación racional, la sensación de que la supervivencia de ella y Gabriel había creado lazos que no podrían romperse simplemente volviendo a la vida convencional. Compró una pequeña cabaña a las afueras del pueblo más cercano al lugar del rescate, desde donde podía ver las montañas donde se había producido el milagro. Los residentes locales, que habían seguido la historia con gran interés, la recibieron con una calidez que reflejaba su profunda conexión con la naturaleza y su comprensión de lo que ella había vivido. La cabaña se convirtió en un punto de encuentro para personas que compartían sus propias historias de encuentros inesperados con la vida silvestre, creando una red de apoyo informal para quienes habían sido tocados por la misteriosa compasión de los animales salvajes. Gabriel creció y prosperó en este entorno, desarrollando una afinidad inusual por el mundo natural que parecía superar la curiosidad infantil normal. Pasaba horas sentado tranquilamente en el bosque cerca de su cabaña, inmóvil, de tal manera que la fauna silvestre se acercaba sin miedo. Los ciervos pastaban cerca, las aves se posaban sobre sus hombros y pequeñas criaturas del bosque salían de sus escondites para investigar a este pacífico niño humano. Sarah documentó estas interacciones con fotografías que se sumaron a la creciente evidencia que sugería que Gabriel había cambiado de alguna manera tras su temprana experiencia con la manada de lobos. En el primer aniversario del rescate, Sarah organizó una ceremonia discreta en el lugar del accidente, que se había mantenido intacto como muestra de respeto a los lobos que lo habían convertido en territorio sagrado. El Dr. Whitehorse y su equipo de investigación asistieron, junto con Jake Morrison y otros miembros del equipo de rescate, creando un pequeño grupo de personas cuyas vidas habían cambiado profundamente al presenciar eventos que desafiaron su comprensión del mundo natural. Mientras se encontraban en el bosque donde había ocurrido el milagro, el grupo se sobresaltó al oír sonidos familiares, provenientes de los árboles circundantes. Los lobos habían regresado sin acercarse demasiado, pero haciendo sentir su presencia con suaves llamadas que parecían reconocer la importancia del día. Sarah sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas al reconocer la voz de su guardián original entre la manada, ese aullido profundo y resonante que había anunciado su llegada en su hora más oscura. Gabriel, que ya caminaba con confianza y empezaba a pronunciar sus primeras palabras, sorprendió a todos al responder a los lobos con sus propios sonidos. Sus intentos de imitar sus llamadas fueron notablemente precisos para un niño de 1 año, lo que sugería una comprensión innata de la comunicación entre lobos, que parecía imposible, pero innegable. Los lobos respondieron a sus llamadas con respuestas suaves, creando una breve conversación interespecies que dejó atónitos a los observadores adultos. El Dr. Whitehorse había traído un equipo de grabación a la ceremonia con la esperanza de documentar cualquier actividad de los lobos. El audio que capturó ese día se convirtió en objeto de un exhaustivo análisis por parte de especialistas en comunicación animal y lingüística. Los patrones en los cantos de los lobos mostraban una complejidad e intencionalidad que sugerían una comunicación genuina en lugar de simples vocalizaciones territoriales. Más intrigante aún, las respuestas de Gabriel parecían seguir patrones conversacionales, con pausas apropiadas y variaciones tonales que indicaban que no solo imitaba sonidos, sino que participaba en algún tipo de diálogo. La ceremonia concluyó con la colocación por parte de Sarah de una sencilla placa de bronce al pie del árbol más cercano al lugar donde se había posado el coche. La inscripción decía: en agradecimiento a los guardianes que nos mostraron que la compasión no tiene límites. Ángeles de Gabriel, 2024. Mientras el grupo se preparaba para partir, los lobos lanzaron un último grito, un sonido que parecía transmitir una bendición y una despedida a partes iguales, antes de desaparecer en las profundidades del bosque que se había convertido en su santuario compartido. La historia de Gabriel y los lobos continuó inspirando a personas de todo el mundo, lo que condujo a un aumento de la financiación para la investigación de la vida silvestre y las iniciativas de conservación. El trabajo del Dr. Whitehorse se expandió hasta convertirse en un estudio exhaustivo de la inteligencia emocional en animales salvajes, con el incidente de Gabriel como caso de estudio fundacional. Artículos científicos basados en la investigación se publicaron en importantes revistas científicas, lo que cambió radicalmente la forma en que los científicos del comportamiento abordaban las cuestiones sobre la conciencia y la empatía en especies no humanas.
Sara comenzó a dar conferencias en congresos y universidades, compartiendo su historia con públicos que abarcaban desde investigadores de la vida silvestre hasta filósofos, que exploraban cuestiones sobre la naturaleza de la compasión y la conexión. Sus presentaciones siempre enfatizaban el mismo mensaje clave, que el mundo natural posee una profunda comprensión y cuidado que los humanos apenas están comenzando a reconocer y apreciar. Habló sobre la importancia de proteger las áreas silvestres, no solo como hábitat para especies en peligro de extinción, sino como una reserva de sabiduría y compasión que podría enseñar a la humanidad sobre su propio potencial para él. Bien, el singular desarrollo de Gabriel siguió fascinando a investigadores y educadores. A los 2 años, demostró habilidades para resolver problemas e inteligencia espacial años antes de los hitos normales del desarrollo. Aún más notable, mostró una comprensión intuitiva del comportamiento y las necesidades de los animales con una precisión casi sobrenatural. Cuando el perro de la familia se lesionó, Gabriel lo llevó de inmediato a la cama suave y adecuada, y se quedó con él hasta que llegó la ayuda, mostrando un comportamiento cariñoso que la mayoría de los niños no desarrollan hasta mucho más tarde. La doctora Santos, quien continuó monitoreando el desarrollo de Gabriel, publicó artículos que sugerían que su exposición temprana al comportamiento cariñoso de la manada de lobos podría haber activado potenciales genéticos que normalmente permanecían latentes. Su investigación exploró la posibilidad de que los bebés humanos estuvieran diseñados evolutivamente para aprender comportamientos de cuidado ante cualquier presencia protectora, independientemente de la especie, y que la extraordinaria empatía e inteligencia de Gabriel podrían representar una expresión más completa del potencial humano que la que se lograba típicamente mediante las prácticas de crianza convencionales. Las implicaciones del caso de Gabriel trascendieron el desarrollo individual y abarcaron cuestiones más amplias sobre la evolución humana y nuestra relación con el mundo natural. Antropólogos se unieron al equipo de investigación para estudiar si las comunidades humanas antiguas podrían haberse beneficiado de una cooperación interespecies similar, y si la capacidad de empatía entre especies representaba una ventaja evolutiva que se había olvidado en gran medida en la civilización moderna. La evidencia arqueológica de diversas culturas mostró tradiciones y leyendas de animales guardianes que protegían a niños humanos, historias que antes se habían descartado como mitología, pero que ahora cobraban nueva credibilidad a la luz del documentado Incidente Gabriel. Las instituciones educativas comenzaron a incorporar la historia en programas de estudio que abarcaban desde el desarrollo infantil hasta las ciencias ambientales. La Universidad de Alaska fundó el Centro de Investigación Gabriel, dedicado al estudio de la cognición animal y la comunicación entre especies. Estudiantes de todo el mundo acudieron al centro para estudiar, muchos inspirados por la posibilidad de que comprender la inteligencia y la capacidad emocional de los animales pudiera ser la clave para resolver los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la humanidad. Sara se encontró en el centro de un movimiento que nunca tuvo la intención de crear. Investigadores, conservacionistas y educadores buscaron su opinión sobre proyectos que abarcaban desde la rehabilitación de la vida silvestre hasta modelos educativos alternativos basados en la inmersión en la naturaleza. Abordó estas oportunidades con gran consideración, siempre consciente de que la privacidad y el desarrollo normal de Gabriel debían priorizarse sobre la curiosidad científica o la fascinación pública por su historia. La manada de lobos que les había salvado la vida continuó siendo estudiada mediante técnicas de observación no invasivas. Cámaras trampa y dispositivos de grabación de audio colocados por todo su territorio captaron comportamientos que contribuyeron a la creciente evidencia sobre la inteligencia y la complejidad emocional de los lobos. La manada demostró sofisticadas habilidades para la resolución de problemas, atención coordinada a los miembros heridos y lo que parecía ser un aprendizaje de comportamientos dirigidos a sus crías que iba mucho más allá de la simple instrucción de supervivencia. Lo más notable es que los lobos parecían recordar su encuentro con Sara y Gabriel, mostrando comportamientos inusuales cada vez que pasaban cerca del lugar del accidente. Hacían una pausa en su viaje, a veces aullando suavemente como si recordaran algo, y en ocasiones dejando pequeñas ofrendas de flores o piedras curiosas, dispuestas en patrones que sugerían intencionalidad en lugar de una colocación aleatoria. Estos comportamientos fueron documentados y analizados, lo que aumenta el misterio de cuánto entendían realmente los lobos sobre la importancia de lo ocurrido.
A medida que Gabriel crecía, su conexión con la naturaleza se acentuó aún más. A los 3 años, podía identificar docenas de especies de aves solo por sus cantos, predecir los cambios climáticos con asombrosa precisión, y parecía comprender los estados emocionales de los animales de maneras que asombraban a los adultos que lo observaban. Fotógrafos y documentalistas de vida silvestre comenzaron a solicitar permiso para observar y grabar sus interacciones con diversas especies, con la esperanza de capturar evidencia de las singulares habilidades de comunicación que parecía poseer. Sarah era cautelosa al no exponer a Gabriel a un escrutinio científico excesivo, pues comprendía que su infancia debía centrarse en el juego y la exploración, en lugar de la observación y las pruebas constantes. Estableció directrices estrictas sobre la participación en investigaciones, insistiendo en que cualquier estudio que involucrara a Gabriel debía estar diseñado para mejorar su desarrollo, en lugar de simplemente documentar sus habilidades inusuales. Este enfoque se ganó el respeto de los investigadores éticos, a la vez que protegía a Gabriel de la explotación por parte de quienes podrían verlo más como una curiosidad científica que como un niño merecedor de experiencias de desarrollo normales. La historia continuó inspirando iniciativas de conservación en todo el mundo. La Fundación Gabriel, fundada gracias a donaciones de personas conmovidas por la historia, financió la investigación sobre la cognición animal y apoyó iniciativas de protección del hábitat. La declaración de misión de la Fundación enfatizó la interconexión entre el bienestar humano y animal, promoviendo la idea de que proteger la vida silvestre no era solo un imperativo ambiental, sino una obligación moral basada en el reconocimiento de la capacidad emocional y la inteligencia compartidas entre las especies. Sarah reflexionaba a menudo sobre lo diferente que se había vuelto su vida de lo que había imaginado como una adolescente embarazada que enfrentaba un futuro incierto. El trauma del abandono de Marcus se había transformado en un propósito. El terror de aquella noche en el desierto se había convertido en la base de una vida dedicada a comprender y proteger el mundo natural que los había salvado a ella y a Gabriel. Hablaba con frecuencia sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de reconocer que la ayuda y la sabiduría podían provenir de las fuentes más inesperadas, y que la capacidad de compasión existía en todo el reino animal, en formas que los humanos apenas comenzaban a comprender. 5 años después de aquella noche milagrosa en el desierto, la historia de Gabriel y sus guardianes lobos se había convertido en algo mucho más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. Gabriel, ahora un niño de 6 años brillante y elocuente, se había convertido en la prueba viviente de que las fronteras entre la conciencia humana y la animal eran mucho más permeables de lo que la ciencia había comprendido hasta entonces. Su capacidad para comunicarse con la vida silvestre no había disminuido con la edad, sino que se había vuelto más sofisticada, abarcando no solo a los lobos, sino a una amplia variedad de especies que parecían atraídas por su pacífica presencia como limaduras de metal a un imán. La pequeña cabaña que Sarah había comprado como refugio se había transformado en un centro de investigación no oficial, donde científicos de todo el mundo acudían a estudiar las interacciones de Gabriel con la naturaleza. La propiedad había sido cuidadosamente modificada para alojar tanto a los investigadores como a la fauna silvestre, que parecía considerar a Gabriel su amigo. Se habían construido escondites de observación en lugares estratégicos, lo que permitía a los científicos documentar las interacciones sin perturbar la delicada relación que se había formado entre el niño y sus compañeros animales. La doctora Patricia Clearwater, reconocida experta en psicología animal de la Universidad de Cambridge, pasó 3 meses en la cabaña documentando los patrones de comunicación de Gabriel con diferentes especies. Sus hallazgos cuestionaron las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza misma del lenguaje. Lo que estamos presenciando, escribió en su informe preliminar, sugiere que la comunicación entre especies podría ser posible a través de canales que aún no hemos aprendido a reconocer ni comprender. Gabriel parece poseer una comprensión intuitiva de lo que solo podría describirse como un lenguaje universal de empatía y resonancia emocional. Los lobos que habían salvado la vida de Gabriel seguían visitando con frecuencia los alrededores de la cabaña, aunque mantenían la misma distancia respetuosa que siempre habían observado. Llegaban sin previo aviso, generalmente de madrugada o al anochecer, y Gabriel percibía su presencia mucho antes de que cualquier adulto pudiera detectarlos.
Detenía cualquier actividad que estuviera realizando. Inclinaba la cabeza como si escuchara algo que solo él podía oír, y luego caminaba con calma hasta el límite del bosque donde esperaba la manada. Estos encuentros seguían patrones que fascinaban a los investigadores. Gabriel se acercaba a unos 3 metros de los lobos, lo suficientemente cerca para una comunicación clara, pero lo suficientemente lejos como para respetar su naturaleza salvaje. Lo que seguía solo podía describirse como conversaciones, aunque se desarrollaban mediante una combinación de vocalizaciones suaves, lenguaje corporal sutil y algo más misterioso que parecía eludir por completo los canales sensoriales normales. Los lobos compartían información sobre la salud del bosque, los movimientos de otros animales y los cambios en los patrones climáticos, y Gabriel respondía con preguntas u observaciones propias. Al principio, Sarah se había preocupado por estas interacciones, preocupada por la seguridad de Gabriel a pesar de la evidente dulzura que los lobos mostraban hacia él. Pero a medida que transcurrían los meses sin incidentes, al observar el respeto mutuo y los cuidadosos límites que ambas partes mantenían, sus inquietudes dieron paso al asombro. La relación no se parecía a nada documentado en la literatura científica. Una colaboración entre un ser humano y un animal salvaje que parecía beneficiar a ambas partes, respetando la naturaleza fundamental de cada una. La investigación que se llevaba a cabo en la cabaña había empezado a atraer la atención de sectores inesperados. Representantes de comunidades indígenas de toda Norteamérica se acercaron para compartir sus conocimientos tradicionales sobre la comunicación entre humanos y animales, historias que se habían transmitido de generación en generación, pero que la ciencia convencional había ignorado en gran medida. Ancianos de los Inuit, los Lakota y otras naciones tribales visitaron la cabaña, reconociendo en las habilidades de Gabriel algo que sus propias culturas siempre habían comprendido, pero que el mundo moderno había olvidado. Joseph Whitecrow, un anciano de la nación Blackfoot, pasó una semana en la cabaña, observando las interacciones de Gabriel con la fauna local. Su presencia parecía potenciar sus habilidades, como si su profundo conocimiento de las costumbres tradicionales creara un puente entre la sabiduría ancestral y la experiencia contemporánea. «Este niño lleva consigo un conocimiento antiguo en un cuerpo joven», le dijo Joseph a Sarah una noche mientras observaban a Gabriel sentado tranquilamente con una familia de zorros. En la antigüedad, algunas personas nacían con el don de comunicarse con nuestros parientes de 4 patas. Los llamábamos caminantes de puentes, aquellos que podían moverse entre el mundo de los humanos y el mundo de todos los demás seres vivos. La validación de los guardianes del conocimiento indígena proporcionó un contexto cultural para las habilidades de Gabriel, ausentes en los enfoques puramente científicos. Estas comunidades nunca perdieron la comprensión de que la conciencia existía en todo el mundo natural, de que la comunicación entre especies era posible para quienes poseían la sensibilidad y el respeto adecuados. La historia de Gabriel fue notable no por ser imposible, sino porque demostró la persistencia de habilidades que la civilización dominante había abandonado en gran medida. A medida que Gabriel crecía, sus intereses se expandieron más allá de la comunicación directa con los animales para abarcar una conciencia ambiental más amplia. Podía predecir los cambios climáticos con una precisión asombrosa, a menudo previendo la llegada de tormentas o cambios estacionales días antes de que los equipos meteorológicos pudieran detectarlos. Parecía comprender la salud de los ecosistemas intuitivamente, señalando zonas donde el bosque estaba bajo estrés o prosperando de maneras que los estudios ecológicos confirmaron posteriormente. Las instituciones educativas comenzaron a desarrollar currículos basados en la observación del estilo de aprendizaje de Gabriel, creando programas que enfatizaban el aprendizaje experiencial en entornos naturales, en lugar de la instrucción tradicional en el aula. El método Gabriel se convirtió en un enfoque reconocido para la educación infantil temprana, que honraba la conexión innata de los niños con el mundo natural y fomentaba el desarrollo de la inteligencia empática, junto con las habilidades académicas convencionales. Sin embargo, no toda la atención fue positiva. A medida que la historia de Gabriel se difundía, atraía a personas y grupos que buscaban explotar o comercializar sus habilidades. Sarah se vio obligada a proteger a Gabriel de quienes querían usarlo para entretenimiento, lucro o para validar diversas creencias religiosas o filosóficas. Estableció protocolos estrictos para el acceso a Gabriel, trabajando con expertos legales para garantizar la protección de sus derechos como niño, a la vez que permitía que continuara la investigación legítima.
el reto de mantener la privacidad de Gabriel y, al mismo tiempo, honrar el valor científico del estudio de sus habilidades generó tensiones constantes. Los medios de comunicación llegaban de todo el mundo, ofreciendo sumas sustanciales por entrevistas exclusivas o documentales. Las editoriales buscaban contratos para libros, y las compañías de entretenimiento proponían series de televisión basadas en la historia de Gabriel. Sarah rechazó prácticamente todas las oportunidades comerciales, entendiendo que la infancia y el desarrollo normal de Gabriel eran más importantes que cualquier ganancia económica. El Dr. Whitehorse, quien se había convertido en una especie de abuelo sustituto de Gabriel, ayudó a superar estos desafíos al establecer la Fundación Gabriel como una organización de investigación formal. La Fundación creó directrices éticas para estudiar las habilidades de Gabriel, garantizando que toda la investigación se realizara priorizando su bienestar. La financiación provino de subvenciones y donaciones, en lugar de explotación comercial, lo que permitió que la investigación continuara sin comprometer la privacidad ni la infancia de Gabriel. La Fundación también comenzó a documentar y estudiar a otros individuos que demostraron habilidades inusuales para comunicarse con animales. Si bien el caso de Gabriel fue el más dramático y mejor documentado, los investigadores descubrieron que existían dones similares en personas de todo el mundo, a menudo desconocidos o ignorados. Surgió una red de comunicadores con animales, individuos que siempre habían poseído estas habilidades, pero cuyas experiencias nunca habían sido validadas por estudios científicos. La influencia de Gabriel trascendió los casos individuales y abarcó cuestiones más amplias sobre la relación de la humanidad con el mundo natural. Las organizaciones ambientalistas comenzaron a incorporar los hallazgos de la investigación de Gabriel en sus estrategias de conservación, reconociendo que comprender la conciencia y la comunicación animal podría brindar nuevos enfoques para la protección de la vida silvestre y la gestión de los ecosistemas. La idea de que los animales poseen vidas emocionales complejas y pueden servir como socios, y no solo como sujetos de las iniciativas de conservación, ganó credibilidad y apoyo. La investigación sobre el cambio climático también se benefició de los conocimientos adquiridos a través de las comunicaciones de Gabriel con los animales. Los animales con los que habló proporcionaron información sobre cambios ambientales que los sistemas de monitoreo humano aún no habían detectado, ofreciendo sistemas de alerta temprana para perturbaciones ecológicas. Las aves migratorias informaron cambios en los patrones de viento y la disponibilidad de alimento a lo largo de sus rutas. Los animales del bosque describieron cambios en la sincronización estacional y la salud de las plantas. Los mamíferos marinos, cuando Gabriel tuvo la oportunidad de conocerlos durante sus escasas visitas costeras, compartieron observaciones sobre la temperatura del océano y los cambios en las corrientes. La comunidad científica inicialmente abordó estos informes con escepticismo, pero cuando las observaciones en animales precedieron sistemáticamente a cambios ambientales mensurables, los investigadores comenzaron a tomarlos más en serio. Surgió un nuevo campo, a veces llamado biopredicción, que utilizaba el comportamiento y la comunicación animal para complementar la monitorización ambiental tradicional. Gabriel se convirtió en un pionero, involuntario en este campo, aunque Sarah se aseguró de que su papel siguiera siendo el de participante y no el de sujeto experimental. Al acercarse el 7º cumpleaños de Gabriel, Sarah comenzó a planear una celebración especial que honrara tanto sus dones únicos como su necesidad de una infancia normal. La fiesta se celebraría en la cabaña, con la asistencia exclusiva de familiares y amigos cercanos, pero quería que reconociera la profunda influencia que la vida de Gabriel había tenido en tantas otras personas. Decidió invitar al equipo de investigación a ancianos indígenas que se habían convertido en mentores importantes y, sobre todo, celebrar en el bosque donde Gabriel se sentía más a gusto. Los lobos, como si percibieran la importancia del hito que se acercaba, habían estado más activos en la cabaña en las últimas semanas. Gabriel les contó que estaban preparando algo especial, aunque se mantuvo, como era habitual, impreciso con los detalles. «Quieren mostrarme algo importante», le dijo a Sarah una noche, después de una larga sesión de comunicación en el límite del bosque. «Algo sobre crecer y ser responsables de los dones que hemos recibido». La conversación le recordó a Sarah cuánto había crecido Gabriel, no solo en edad, sino también en su comprensión de su lugar único en el mundo. Había empezado a hacerse preguntas sobre su padre, sobre por qué Marcus los había abandonado,
y a Sara le costaba explicar los fracasos y miedos de la edad adulta a un niño, cuya naturaleza era tan compasiva y comprensiva. Se vio obligada a recurrir a los ancianos indígenas en busca de orientación, comprendiendo que su sabiduría tradicional ofrecía perspectivas sobre cuestiones difíciles de la vida que la psicología infantil convencional no podía proporcionar. Joseph Whitecrow había cobrado una importancia especial en el desarrollo de Gabriel, sirviendo como mentor cultural que le ayudó a comprender sus dones dentro de un marco que honraba tanto la sabiduría humana como la animal. Todo don conlleva una responsabilidad, le enseñó a Gabriel durante sus paseos por el bosque. Los animales confían en ti porque reconocen la bondad de tu corazón. Pero la confianza debe ganarse una y otra vez, mediante acciones respetuosas y decisiones cuidadosas. Estas lecciones cobraron mayor importancia a medida que las habilidades de Gabriel continuaban desarrollándose. Había empezado a mostrar indicios de su capacidad para comunicarse con la vida vegetal y animal, reportando conversaciones con árboles viejos y observaciones sobre la salud de los ecosistemas forestales que trascendían lo que cualquier animal podía observar. El Dr. Clearwater documentó casos en los que Gabriel parecía recibir información directamente del propio bosque, conocimiento sobre fuentes de agua subterránea, depósitos minerales y redes de sistemas radiculares que sugerían una forma de conciencia que la ciencia apenas comenzaba a reconocer. Las implicaciones eran asombrosas. Si Gabriel realmente pudiera comunicarse con la vida vegetal, si los ecosistemas poseyeran formas de conciencia colectiva capaces de compartir información con humanos sensibles, esto revolucionaría la comprensión de la vida en la Tierra. El niño que había sido salvado por lobos estaba revelando interconexiones entre todos los seres vivos que desafiaban los supuestos fundamentales de la ciencia biológica. Sara observó el desarrollo de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación protectora, comprendiendo que los dones de Gabriel lo situaban en el centro de descubrimientos que podrían cambiar la relación de la humanidad con el mundo natural. Estaba decidida a asegurar que su infancia fuera lo más normal posible, sin dejar de honrar las profundas responsabilidades que parecían surgir con el crecimiento de sus habilidades. La comunidad investigadora se había vuelto cada vez más respetuosa con los límites que Sara establecía, entendiendo que el bienestar de Gabriel era esencial no solo por razones éticas, sino también para la continuidad de la investigación. Los talentos del niño parecían florecer en un ambiente de amor y seguridad, mientras que los intentos de forzarlos o explotarlos lo hacían retraerse y volverse poco comunicativo. La lección era clara. Estas habilidades no podían forzarse ni comercializarse, sino que requerían un cuidado minucioso en un ambiente de respeto y asombro. A medida que se acercaba cada año el aniversario del rescate de Gabriel, la historia seguía inspirando nuevas investigaciones, nuevos conocimientos y nuevas esperanzas para la relación de la humanidad con el mundo natural. El bebé abandonado en la nieve y rescatado por lobos se había convertido en un puente entre mundos, una demostración viviente de que las fronteras entre las especies eran más permeables de lo que nadie hubiera imaginado, y de que la compasión y la comunicación podían trascender cualquier barrera que pareciera separar a los seres vivos. Al acercarse la celebración del 7º cumpleaños de Gabriel, Sara planeó un evento que honraría tanto su extraordinaria trayectoria como a las numerosas personas y animales que habían formado parte de su historia. La fiesta incluiría al equipo de investigación, a los ancianos indígenas y a los miembros de la comunidad local que habían apoyado su trabajo. Y, lo más importante, se celebraría en el claro del bosque donde Gabriel se sentía más a gusto, rodeado de la fauna que se había convertido en su familia y maestros. En la mañana del 7º cumpleaños de Gabriel, el bosque que rodeaba la cabaña despertó con una energía que parecía latir en cada árbol, cada brizna de hierba, cada criatura que habitaba en la naturaleza. Sara había presenciado muchas cosas extraordinarias durante sus años en Alaska, pero nada la había preparado para lo que observó mientras miraba por la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno. Los animales llegaban de todas partes, no con la prisa caótica de la migración, ni con el propósito de cazar, sino con una cualidad deliberada, casi ceremonial, que sugería que todos habían recibido la misma misteriosa invitación a una celebración que, de alguna manera, entendían como importante. Los ciervos emergieron de la niebla matutina, con movimientos gráciles y pausados, mientras se posicionaban al borde del claro del bosque. A continuación apareció una familia de zorros, seguida de conejos, ardillas e incluso un enorme alce que se posicionó con sorprendente delicadeza al otro extremo del grupo.
Los pájaros llenaron los árboles hasta que las ramas parecieron doblarse bajo su peso colectivo. Sus habituales cantos matutinos fueron reemplazados por un coro armonioso, que sonaba casi como un himno. Lo más sorprendente fue que los animales depredadores y presas parecían haber establecido una especie de tregua temporal, compartiendo el espacio con una paz que desafiaba cualquier instinto natural que Sarah comprendiera. Gabriel se había despertado antes del amanecer, como solía hacer cuando los lobos estaban cerca, pero esa mañana permaneció inusualmente tranquilo. Se vistió con cuidado con su ropa favorita, un conjunto sencillo que Sarah le había confeccionado con telas naturales, y pasó un buen rato sentado junto a la ventana de su dormitorio, contemplando la fauna que se congregaba con una expresión de asombro mezclada con algo que parecía notablemente expectación. Cuando Sarah le preguntó en qué estaba pensando, sonrió con la misteriosa certeza que se había convertido en característica de su creciente madurez. «Todos están aquí para darme algo», dijo simplemente. «No regalos como los que dan los humanos, sino algo más importante, algo para entender quién soy realmente y qué debo hacer con mi vida». Sus palabras tenían un peso que parecía ir más allá de sus 7 años, reflejando la perspectiva única que sus extraordinarias experiencias le habían dado. Sarah sintió una mezcla familiar de orgullo y preocupación protectora, al comprender que su hijo se acercaba a otro umbral en su extraordinario viaje. El Dr. Whitehorse y el equipo de investigación habían llegado la noche anterior, instalando sus equipos a una distancia prudencial de las zonas donde se celebraría la celebración. Años de estudio les habían enseñado que su presencia debía ser discreta si querían presenciar y documentar las interacciones entre Gabriel y sus amigos animales. El Dr. Clearwater había traído un equipo de audio especializado capaz de detectar sonidos fuera del rango normal del oído humano, con la esperanza de captar algunas de las misteriosas comunicaciones que parecían tener lugar a un nivel que la ciencia convencional apenas podía percibir. Joseph Whitecrow y varios otros ancianos indígenas también habían llegado para la celebración, trayendo consigo regalos y ceremonias tradicionales que honrarían el papel único de Gabriel como puente entre mundos. El anciano le había explicado a Sarah que, en su cultura, el 7º cumpleaños de un niño marcaba una transición importante, un momento en el que sus verdaderos dones y responsabilidades comenzaban a manifestarse con mayor claridad. La reunión espontánea de los animales parecía confirmar que algo significativo estaba ocurriendo, algo que trascendía la planificación y la comprensión humanas. A medida que avanzaba la mañana, la concentración de animales se hacía más grande y diversa. Sarah observaba desde su ventana cómo aparecían criaturas que nunca había visto en la zona. Una magnífica águila real voló en círculos antes de posarse en la rama más alta del antiguo pino que dominaba el claro. Un oso negro emergió de la espesura del bosque. No los osos pardos comunes de la región, sino un oso negro poco común, cuya presencia parecía tener un significado especial que incluso Sarah podía percibir. Lo más notable de todo fue que la manada de lobos que había salvado la vida de Gabriel 7 años atrás llegó con una ceremonia que dejó a Sarah sin aliento. Los 4 lobos originales, que ahora lucían la plata de la edad alrededor de sus hocicos, se acercaron al claro con una procesión de lobos jóvenes que claramente habían nacido desde aquella noche milagrosa. Se movían en una formación que parecía casi litúrgica, con el lobo más viejo, el primer guardián de Gabriel, liderando al grupo con una dignidad que inspiraba respeto a todas las demás criaturas presentes. Gabriel pareció comprender que este era su momento. Sin que los adultos se lo pidieran, caminó con calma hasta el centro del claro, donde se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y esperó. Lo que siguió fue diferente a todo lo que el equipo de investigación había presenciado o documentado. Uno a uno, representantes de diferentes especies se acercaron a Gabriel, cada uno ofreciéndole lo que solo podría describirse como un regalo de conocimiento o una bendición. El águila real fue la primera en aterrizar, a pocos metros de Gabriel, mirándolo fijamente con una mirada que parecía irradiar sabiduría ancestral. La comunicación entre ellos fue silenciosa pero profunda, y duró varios minutos, durante los cuales la expresión de Gabriel se tornó cada vez más seria y pensativa. Cuando el águila finalmente extendió sus magníficas alas y regresó a su percha, Gabriel miró a los adultos que observaban desde el borde del claro con ojos que, de alguna manera, parecían mayores, más conscientes de las vastas responsabilidades que conllevaba su don.
El oso negro se acercó a continuación. Su enorme tamaño hizo que incluso los investigadores más experimentados contuvieran la respiración. Pero no había amenaza en el comportamiento del animal, solo una solemnidad acorde con la importancia del momento. El oso se sentó justo frente a Gabriel, y ambos se miraron en perfecta quietud durante lo que pareció una eternidad. Al concluir su silenciosa comunicación, el oso posó suavemente una enorme pata sobre la pequeña mano de Gabriel, un gesto que hizo llorar a Sarah y provocó una exclamación colectiva entre los testigos humanos reunidos. Cada especie se sumó a la suya, creando una ceremonia que parecía seguir protocolos antiguos que ningún humano había presenciado antes. Los lobos llegaron al final, y el guardián original de Gabriel se acercó a él con el mismo respeto y cautela que había marcado su primer encuentro 7 años atrás. Pero esta vez, en lugar de ofrecer protección a una cría vulnerable, el lobo parecía reconocer a Gabriel como un igual, un compañero guardián del bosque, y de toda la vida que éste albergaba. La comunicación entre Gabriel y su lobo guardián fue la más compleja y prolongada de todas. El equipo del Dr. Clearwater registró sonidos y frecuencias que posteriormente se analizarían durante meses, revelando patrones de comunicación que sugerían una sofisticación muy superior a cualquier otra documentada previamente en las vocalizaciones de los lobos. Las respuestas de Gabriel parecían seguir patrones complejos similares, lo que indicaba que su capacidad para comunicarse con los animales había evolucionado hasta alcanzar una fluidez bilingüe casi perfecta. Al concluir la ceremonia, Gabriel se levantó de su posición en el centro del claro y regresó lentamente a donde lo esperaban los testigos humanos. Su expresión reflejaba una mezcla de alegría y solemnidad que reflejaba la profunda naturaleza de lo que acababa de experimentar. Sarah abrazó a su hijo, sintiendo los cambios que se habían producido en él durante los acontecimientos de la mañana, percibiendo que si bien seguía siendo su hijo amado, también se había convertido en algo más, algo que conllevaba responsabilidades y sabiduría que trascendían su edad. ¿Qué te dijeron?, preguntó el Dr. Whitehurst con suavidad, con una curiosidad científica equilibrada por un profundo respeto por la naturaleza sagrada de lo que todos habían presenciado. Gabriel observó los rostros de los adultos que se habían convertido en su familia extendida, con una expresión seria pero serena. Me contaron historias, dijo simplemente. Historias sobre cómo todos los seres vivos están conectados, sobre cómo la Tierra es como una gran familia donde todos tienen un papel que desempeñar. Decían que algunos humanos nacen para ayudar a otros humanos a recordar estas conexiones, para ayudar a sanar los lugares donde la familia se ha roto. Hizo una pausa y miró a los animales que seguían reunidos en el claro, con la atención aún fija en él con aparente devoción. Dijeron que soy uno de esos humanos y que mi trabajo es ayudar a la gente a comprender que los animales no son diferentes a nosotros en lo que más importa. Todos sentimos felicidad y tristeza. Todos amamos a nuestras familias. Todos queremos estar seguros, libres y respetados. Sus palabras transmitían una claridad y sabiduría que dejó a los adultos que lo escuchaban en un silencio reverencial. Joseph Cuervo Blanco asintió con profunda satisfacción, comprendiendo que lo que habían presenciado era una confirmación de las antiguas tradiciones y conocimientos que su pueblo había preservado durante generaciones. Los espíritus te han elegido como puente, le dijo a Gabriel. Esta es una responsabilidad sagrada que pocos están llamados a asumir. Ayudarás a sanar las heridas entre el mundo humano y el mundo de todas nuestras relaciones. La celebración posterior fue distinta a cualquier fiesta de cumpleaños anterior. En lugar de juegos y actividades tradicionales, Gabriel pasó el día recorriendo los diversos grupos de animales, continuando las conversaciones iniciadas durante la ceremonia matutina. Los invitados humanos observaban desde una distancia respetuosa, documentando interacciones que posteriormente contribuirían a una comprensión revolucionaria de la conciencia y la comunicación animal. La doctora Clearwater se encontraba luchando por asimilar las implicaciones de lo que presenciaba. La complejidad y la aparente intencionalidad de las comunicaciones entre Gabriel y las diversas especies cuestionaban las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la inteligencia. Si estas interacciones eran realmente lo que parecían ser, si Gabriel podía entablar un diálogo significativo con criaturas de distintas especies, se requeriría una revisión completa de la comprensión científica
sobre las capacidades cognitivas de los animales. Los lobos permanecieron allí todo el día. Su comportamiento sugería que no se consideraban invitados a la celebración, sino coanfitriones, responsables de asegurar que los demás animales se sintieran bienvenidos y seguros. Los miembros más jóvenes de la manada, que nunca antes habían visto a humanos de cerca, parecían seguir las indicaciones de los lobos mayores para mantener los límites adecuados, sin dejar de participar en la extraordinaria reunión. Al caer la tarde, los animales invitados comenzaron a dispersarse con la misma ceremonia deliberada que había marcado su llegada. Cada especie parecía tener su propio ritual de despedida, con un último intercambio de comunicaciones entre sus representantes y Gabriel. El águila real fue la última de los visitantes no mamíferos en marcharse, dando 3 vueltas alrededor del claro antes de desaparecer en el cielo que se oscurecía con un grito que resonó por el bosque como una bendición. Los lobos permanecieron allí mientras la última luz se desvanecía en el cielo occidental. Su presencia creó un círculo protector alrededor de la reunión humana mientras se intercambiaban los últimos regalos y se reflexionaba sobre el significado del día. Gabriel recibió los regalos tradicionales de sus amigos y familiares humanos, pero era evidente que los verdaderos regalos habían sido el conocimiento y el reconocimiento que había recibido de sus maestros animales a lo largo del día. Sarah observaba a su hijo sentado tranquilamente junto a la fogata que el Dr. Whitehorse había encendido en el centro del claro, con el rostro iluminado por las llamas danzantes y una expresión pacífica pero pensativa. El niño que había sido abandonado en la nieve hacía 7 años, que había sido salvado por la compasión de los lobos salvajes, se había convertido en algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Un puente viviente entre especies que demostraba la posibilidad de comprensión y cooperación a través de las fronteras que parecían separar las diferentes formas de vida. Al caer la noche y prepararse para la noche, Gabriel hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Quiero pasar la noche durmiendo al aire libre», dijo, mirando a Sarah con una mirada que transmitía súplica y una silenciosa determinación. «Los lobos quieren mostrarme algo especial, algo que solo puede ocurrir en la oscuridad bajo las estrellas». Los instintos protectores de Sarah se despertaron de inmediato, pero antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, Joseph Cuervo Blanco le puso una mano suave en el hombro. «Esto es parte de su camino», dijo el anciano en voz baja. «Los espíritus lo están llamando a una comprensión más profunda y debemos confiar en que sus guardianes lo mantendrán a salvo como siempre lo han hecho». La decisión de permitir que Gabriel pasara la noche solo en el bosque, acompañado únicamente por sus compañeros lobos, fue quizás la decisión más difícil que Sarah había tomado como madre. Toda su razón le impedía permitir que un niño de 7 años durmiera a la intemperie en la naturaleza de Alaska, por muy especial que fuera su relación con la fauna local. Pero había aprendido a confiar en la sabiduría de los ancianos indígenas, quienes se habían convertido en guías tan importantes en el desarrollo de Gabriel, y podía ver en los ojos de su hijo que esto era algo que debía hacer. Los lobos parecieron comprender la importancia de la confianza depositada en ellos. El guardián original de la manada se acercó directamente a Sarah, fijándola en sus inteligentes ojos ámbar, transmitiéndole de alguna manera la seguridad y la promesa de que su hija estaría protegida durante toda la noche. La comunicación trascendió el lenguaje, pero su significado fue perfectamente claro. Un padre hablando con otro padre a través de las fronteras de las especies sobre la sagrada responsabilidad de mantener a un hijo a salvo. Gabriel abrazó a su madre con fuerza, antes de caminar hacia el borde del claro, donde lo esperaban sus guardianes lobos. Solo había traído una manta sencilla y una almohada pequeña, confiando plenamente en la protección y el calor que sus amigos animales le brindarían. Mientras Sarah observaba a su hijo acomodarse entre los lobos, recordó con fuerza aquella primera noche, 7 años atrás, cuando estas mismas criaturas lo mantuvieron con vida durante una ventisca que debería haberles costado la vida a ambos. El equipo de investigación mantuvo una vigilancia discreta durante toda la noche, utilizando equipos de visión nocturna para observar la extraordinaria escena en el claro del bosque. Gabriel durmió plácidamente rodeado de la manada de lobos, turnándose para vigilar mientras otros descansaban. Las imágenes capturadas serían posteriormente estudiadas por científicos de todo el mundo, documentando un nivel de confianza y cooperación interespecies que desafió cualquier suposición sobre la relación entre humanos y depredadores salvajes.
Por la mañana, Gabriel despertó renovado y alegre, con su conexión con su familia de lobos aún más fuerte que antes. Corrió hacia Sara con entusiasmo, deseoso de compartir los sueños y visiones que había tenido durante su noche bajo las estrellas. «Me mostraron el futuro», dijo, con los ojos brillantes de asombro y posibilidades. «Me mostraron un mundo donde humanos y animales convivimos como amigos, donde todos comprendemos que somos parte de la misma familia». La visión que Gabriel describió a los adultos reunidos fue a la vez hermosa y desafiante. Habló de ciudades donde los corredores de vida silvestre permitían a los animales moverse libremente a través de los asentamientos humanos, de escuelas donde los niños aprendían sobre la empatía y la comunicación con todos los seres vivos, de gobiernos que tomaban decisiones basadas en el bienestar de ecosistemas enteros, y no solo en los intereses humanos. Era un futuro que parecía imposible e inevitable. Un mundo transformado por la comprensión que Gabriel encarnaba. El Dr. Whitehorse reconoció que habían presenciado algo que cambiaría el curso de su investigación y potencialmente transformaría la comprensión humana de nuestro lugar en el mundo natural. El niño que fue salvado por los lobos se había convertido en un profeta de la armonía interespecies, un ejemplo vivo del potencial de cooperación y entendimiento que existía entre todas las formas de vida en la Tierra. Al concluir el fin de semana de celebración y prepararse los diversos invitados para regresar a sus vidas normales, todos comprendieron que habían sido parte de algo histórico, un momento en el que las barreras entre la conciencia humana y animal se disolvieron temporalmente y se reveló una nueva visión de posibilidades. El 7º cumpleaños de Gabriel se convirtió en algo más que un hito personal. Se convirtió en un punto de inflexión en la relación de la humanidad con el mundo natural. Sara abrazó a su hijo mientras observaban al último miembro del equipo de investigación recoger su equipo, conscientes de que su tranquila vida en la naturaleza salvaje de Alaska nunca volvería a ser la misma. La historia de Gabriel se extendía por todo el mundo, inspirando nuevas investigaciones, nuevos enfoques de conservación y una nueva esperanza para sanar las antiguas heridas entre la civilización humana y el mundo salvaje que dio origen a toda la vida en la Tierra. El bebé abandonado en la nieve, abrigado durante la noche más fría por el amor de lobos salvajes, se había convertido en un puente entre mundos, un testimonio viviente del poder de la compasión para trascender cualquier barrera y sanar cualquier división. Su historia seguiría inspirando a las generaciones venideras, recordándoles que el amor y la protección pueden provenir de las fuentes más inesperadas, y que los lazos entre todos los seres vivos son mucho más fuertes que las fuerzas que parecían separarlos. Si este increíble viaje del abandono al propósito, de estar cerca de la muerte a convertirse en un puente entre mundos, te ha conmovido, comparte esta historia con quienes necesitan saber que los milagros son posibles, que la ayuda puede surgir de lugares inesperados y que cada vida tiene un profundo significado y potencial. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias asombrosas sobre los vínculos inquebrantables entre humanos y animales. Y recuerda que en nuestros momentos más oscuros, los ángeles guardianes pueden aparecer en formas que nunca imaginamos. El amor que salvó a Gabriel sigue obrando milagros en el mundo hoy, recordándonos que la compasión no conoce fronteras y que la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados.